Dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. Así va a ser. ¿Ya? Un caso general. Z menos 6. Estoy inventando el problema. Espero que salga. Ya. Desarrollar en serie de Laurent alrededor de los anillos que generan estos dos, ¿no ve? Ya. Empecemos. Primero, hay que descomponer en factores primos. Entonces decimos f de z va a ser igual a, en este caso, 1, de acuerdo a la factorización va a ser 1 dividido entre qué, z menos 3, z más 2, ¿no ven? Ya, y esto me va a dar obviamente un a, z menos 3 más b, un z más 2. Por igualdad de polinomios, sabemos que esto me va a dar a, z más 2 más b paréntesis z menos 3, ¿no ve? Y esto va a ser igual a 1. Entonces de aquí sabemos, el primer caso, está sencillito esto, ¿no ves? Simplemente decimos, ¿qué pasa si z vale menos 2? Entonces voy a colocar que b, paréntesis, menos 5 es igual a 1. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? Vale menos un quinto. En el segundo caso, tengo, ¿qué pasa si z es igual a 3? Entonces voy a tener a, simplemente me va a dar 5, ¿ya? 5 veces a va a ser igual a 1. Entonces aquí voy a colocar a igual a ¿cuánto? Un quinto, ¿no? Listo. Con esto ya estaríamos despejando lo que viene a ser la función f de z. F de z va a ser igual a, en este caso, un quinto. ¿Ya? ¿Un quinto de qué? Un quinto de paréntesis, línea de fracción. Abajo, z menos 3 menos, debido al signo, un quinto también, ¿no? Un quinto. Línea de fracción, z más 2. Ahora sí, tenemos que ver en el plano complejo cómo van a ser los anillos. Entonces, primero vamos a ilustrar lo que viene a ser z menos z sub 0, o perdón, z sub 0 en este caso. Z sub 0 me dice que es menos i, entonces eso va a estar por aquí. Ese es z sub 0, ¿ya? Lo voy a ilustrar con este color, z sub 0. Z sub 0 es igual a i, negativo, ¿no ve? Menos i. En el primer caso, el primer polo me da para z, de aquí vamos a sacar z igual a 3 y z igual a menos 2. Si ubicáramos ambos puntos, en este caso voy a tener para el primer punto z igual a 3, entonces eso va a estar por aquí. Y en el segundo caso, z igual a menos 2, eso va a estar por aquí. ¿Vale? Entonces ya se están generando dos anillos. El primer anillo, así lo vamos a hacer un poquito más grande. Ya, uno más, ¿no? Uno más. En el primer caso vamos a elegir este. Lo voy a poner más o menos al centro. Lo voy a hacer un poco crecer. Ahí. En el segundo, igual un cacho lo voy a hacer crecer de este punto. A ver, vamos a eliminar otro, necesito otro color. Ya, de aquí vamos a utilizar el color morado. Listo. Ahora sí, vamos a ubicar la región y directamente vamos a tener lo siguiente. A ver, un ratito, denme. Esto de aquí lo voy a ubicar ahí. Entonces tiene que pasar por ese punto, ¿no ven? Ahí está, ya tenemos las dos regiones. Entonces, en torno a esto ya tenemos la decisión. El primer punto va a ser de ahí a ahí, ¿ya? En el primer caso ya tengo eso. Seguimos hablando de este punto. El segundo va a ser, ¿qué estamos haciendo en un ratito? Ahora sí, ya. Esto lo voy a borrar porque no me sirve. Lo eliminamos. Listo. Ahora sí, nuevamente. Decimos de este punto a este punto. En el primer radio, el segundo radio va a ser de este punto. ¿Verdad? Ya. Ya tenemos nuestra región con dos radios. El primer radio lo vamos a tener que calcular mediante módulos, ¿no ve? En este caso voy a decir 3, o el punto original sería 3 menos i en módulo. ¿Cuánto sería eso? Negativo en este caso, ¿no? 3 menos i, 3i, está bien, 3 más i. Este valor, el radio 2 quisiera. ¿Cuánto sería en módulo? 3 al cuadrado más 1, raíz de 10, ¿no? Raíz de 10. Ese va a ser el valor de radio 2.
el valor de radio 1. Módulo de entre quién. En este caso va a ser entre menos 2 menos i. ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso va a ser el radio 1, obviamente. Eso va a ser raíz de 5. Esto va a ser radio 1. Listo, ya tengo los dos radios. Radio 2, radio 1. Aquí voy a colocar menos 1, menos 2. Aquí estaríamos hablando de 1, aquí estaríamos hablando de 2 y aquí estaríamos hablando de 3. ¿No ve? Listo, ya tengo los dos. Ahora lo que necesitamos es definir nuestras regiones de convergencia. Entonces, el primer caso, ya, una nueva página necesito. Listo, ahora sí. En el primer caso, ya vamos a tener este caso en particular. Raíz de 5 menor que quién, z menos i, ¿ya? Estaríamos hablando del punto del origen, en este caso que vendría a ser zi. Como es negativo, entonces sería z más i, ¿no? Z más i menor que quién, menor que, en este caso sería raíz de 10. Esto representa nuestros discos, ¿ya? Ahora, va a haber, vuelvo a recalcar, en el primer caso estaríamos hablando de quién, de la región que va a decir de raíz de 5 menor que quién, en este caso z más i. Y si nosotros ilustráramos esto, necesito la otra imagen, todo esto, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, copiamos. En el primer caso estamos haciendo esta parte y tenemos en cuenta lo siguiente. Pegar. Ya. En el primer caso, como les iba diciendo, estaríamos hablando de la región esta, ¿no? La que está en pizarra. Estaríamos diciendo 1. Primero, tomamos en cuenta que estamos diciendo todo lo que está adentro, ¿no ve? Entonces va a ser una línea que no está considerada, la frontera no está considerada. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta va a ser simplemente un relleno, ¿no? Vamos a rellenar. En este caso voy a decir, ya, verde, como estamos trabajando con verde, eso. Esa es la primera región, ¿ya? La primera región es eso, todo lo que sea, en este caso, en base a esta ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Estaríamos diciendo en el primer caso esto en particular, ¿no ven? Para todos los módulos que sean z mayor que i, menores que la raíz de 5. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no ven? Eso representa mi dominio. Ahora, ¿qué tenemos que garantizar? Siempre, en cualquier caso, independiente de cualquier caso que sea, nosotros tenemos que garantizar que el módulo de la función f de z tiene que ser menor que 1. Entonces, si tengo esa función, ¿el caso cuál sería? El caso prácticamente sería z más i, ¿ya? Z más i en módulo dividido entre raíz de 5 tiene que darme menor que 1. Por lo tanto, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos garantizando lo que viene a ser la factorización de qué número, ¿no ve? Ya, porque mi función yo ya la he descompuesto, mi función está ahí. Mi función, obviamente, todos en un quinto. Entonces digo, función f de z es igual a un quinto, paréntesis, 1 dividido entre qué? Z, z menos 3, ¿no? Z menos 3 más, esto era negativo, z más 2. Como les dije, hay que hacer ahora una cosa. Primero, podríamos aplicar de forma directa, pero no es correcto. Sí o sí estamos tomando en cuenta que nuestro número z sub i o z sub 0, que es igual a i, en este caso hay que hacer un cambio de variable, ¿no ve? El cambio de variable, ¿cuál era? El cambio de variable para nosotros va a ser, en este problema en particular, u va a tener que ser igual a z menos z sub 0. Por lo tanto, va a ser u igual a ¿qué? Z menos i. Entonces estaríamos diciendo u va a ser igual a ¿qué? O z, perdón, z sería igual a u más i. Entonces en mi función, ya trabajando en ese caso en función de u, f de u, ¿qué me va a generar? F de u va a ser igual a ¿qué? Un quinto, 1 dividido entre ¿qué? U más i menos 3, menos 1 dividido entre ¿qué? U más 2 más i, ¿no ve? Listo, ya tengo eso. Entonces lo único que me pongo a hacer es simplemente desarrollar. Entonces factorizamos.
Como queremos garantizar esto, eso es lo que estamos garantizando. Entonces, ¿qué tiene que estar arriba? Tiene que estar la variable. Por lo tanto, abajo, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar número. Entonces, necesitamos factorizar número. Entonces, aquí voy a decir, factorizamos número. En este caso, un quinto, ya, paréntesis, 1 dividido entre qué? Línea de fracción, abajo, como dije, vamos a factorizar número. Entonces, aquí es valor para que sea un poco más ordenado. Ya, entonces aquí voy a decir un quinto, f que depende de u, ya, f que depende de u va a ser igual a un quinto. En el primer caso, factorizando número. Entonces vamos a factorizar 1 menos, perdón, i menos 3. Paréntesis, 1 dividido entre qué? 1 más u dividido entre i menos 3. ¿No ven? Ya, menos. Ahora sí, a continuación, igual hay que factorizar número. ¿No ven? 1 dividido entre qué? 2 más i. Listo. 2 más i y directamente vamos a decir 1, ¿no ven? En este caso estaríamos diciendo menos, paréntesis, 1 dividido entre qué, en este caso estaríamos obteniendo 1 más u, en este caso va a ser 2 más i, ¿ya? Listo. Para este punto, lo único que se hace es simplemente reemplazar la sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria? Recordemos, 1 dividido entre 1 menos z, ya estaríamos diciendo que en este caso va a ser igual a qué? La sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito de z elevado a la n. Recordemos que en este caso se verificaba para z menor que 1. Por eso estamos haciendo esto, ¿no ve? De ahí parte todo esto, para poder aplicar esa forma. Porque f de z sería representado por cualquier función, pero en este caso es un módulo que está dividido entre un cociente cualquiera, o perdón, una constante cualquiera. Entonces aquí va a ser f de u, va a ser igual a qué. En este caso, en el primero va a ser, vamos viendo, en el primero va a ser simplemente un quinto, ya, aquí va a ser 1 sobre 1 menos raíz de 3, paréntesis, vamos viendo nuestra formulita, directamente colocamos sumatoria, desde que n es igual a 0 hasta infinito, aquí simplemente lo que me dedico a poner es el valor de la función, en este caso sería u i menos 3, todo esto elevado a la n negativo, ¿no ve? Más, aquí de la misma forma colocamos 1 dividido entre qué, 2 más i, este sería negativo por si acaso, ya, paréntesis nuevamente, sumatoria, desde que n es igual a 0 hasta infinito, ¿de qué? Nuevamente, menos u dividido entre 2 más i, ¿no? Listo, ahora observemos que 1 se puede factorizar el menos u. Segundo, estas constantes sí tienen cosas en común, por lo tanto pueden entrar a la sumatoria. Entonces, en base a eso, ya podemos afirmar lo siguiente. F de u va a ser igual a ¿cuánto? Un quinto, ¿ya? Estaríamos diciendo 1 dividido entre ¿qué? I menos 3. A ver, ya vamos a trabajar directamente. Corchete. Y como dije, se puede factorizar todo eso. Entonces vamos a expresar la sumatoria de esta manera con criterios de sumatorias de álgebra, ¿no? De Mat 100. N0 hasta infinito, ¿ya? En el primer caso voy a colocar directamente menos u elevado a la n, ¿ya? ¿Qué más se puede factorizar? Nada más, ¿no? Ya, en el caso de aquí, simplemente me limito a colocar un corchete. En la parte del numerador voy a decir 1 dividido entre i menos 3 elevado a la n más 1, ¿ya? Menos, en el segundo caso va a ser simplemente 1 dividido entre qué, 2 más i, todo esto elevado a la que, igual n más 1. Cerramos corchete, cerramos el otro corchete grande, y esto sería para nosotros el primer caso. Ahora, tenemos que recordar, ¿para qué caso estamos diciendo? Para módulo de u, tiene que ser menor que ¿quién? Menor que 1. Listo. A ver, analizamos esta parte. Primero, sabemos que u es igual a ¿qué? Sabemos que u en realidad es z más i, todo esto dividido entre raíz de 5, ¿no ve? Entonces aquí sí o sí estamos garantizando que en este caso el primer módulo, ¿cuánto sería? O la primera región de convergencia va a ser z más i en módulo va a seguir siendo menos raíz de 5. Y evidentemente eso es lo que nos dice, ¿no ve? Eso es lo que nos dice
el gráfico, ¿no ve? Es lo que estamos obteniendo en el primer caso, ¿ya? Esto sería para la primera parte. Ahora, pregunta, ¿esto tendrá parte analítica o parte principal? Solamente tiene parte analítica, ¿no ve? Porque observemos que el exponente en este caso estaría ahí, ¿no ve? Y al final, con estas observaciones, hay que volver sí o sí, hay que volver al cambio de variable, lo cual me va a generar un f de z, por si acaso. Eso es importante, ¿ya? Eso sería para el primero. Ya tenemos eso. Ahora, otra observación también que tomamos en cuenta. Recordemos la ubicación de los polos. Los polos, el primer polo estaba en z igual a 2, negativo o positivo, ¿cuál era? Negativo, ¿no? Z igual a 2, y el otro polo estaba en z igual a 3. Está aquí, ¿no ve? Y obviamente está cumpliendo lo que les decía inicialmente, ¿no ve? Estos dos polos no tienen que estar en la región de convergencia. Uno dirá, ¿no? Pero sí, en este caso observemos que está en la frontera, pero la frontera está segmentada. Eso quiere decir que no incluye a la frontera, ¿no ve? Por eso es que se toma en cuenta ese punto, ¿ya? Eso sería el primer caso. Ahora, el segundo caso, necesitamos otra pizarra. Un ratito, denme esto. Listo. Para el segundo caso, ya sería I. Estaríamos hablando de esta forma, ¿no? Ya. Estaríamos diciendo raíz de I, o raíz de 5, perdón, es módulo de Z más I, módulo de raíz de 10. Para eso necesito el gráfico, ¿no ve? Para el gráfico necesito todo esto de aquí y me voy a dedicarlo a copiar. Copiamos. Oh, vamos a cortar. Ya. Listo. Ya, en este caso estaríamos trabajando con este dominio ahora, pero sí o sí tenemos que tomar en cuenta que esto es línea discontinua, esto también, no hay que ver, esto también es línea discontinua, ¿no ve? Ya, en este caso estaríamos hablando de este dominio, aquí estamos hablando de la dona, ¿no ve? O del anillo. Ya, ahora, una cosita bien interesante. En el anterior, esto viene a ser un anillo, pero no toma en cuenta este punto, por si acaso, ¿ya? En este caso es lo mismo, pero la diferencia es que estamos tomando en cuenta que el punto original es como que estuviese creciendo, ¿no ve? Ahora tenemos que ver dónde están las fronteras, o en este caso los valores. Fíjense, en este caso estaríamos hablando de este punto, ¿no ve? En este caso estaríamos hablando del otro punto. Y aquí es donde va a entrar el criterio de dónde, o qué, o cómo, o cuándo factorizo, qué tengo que factorizar. En el primer caso, recordemos que este raíz de 10, ¿de dónde ha salido? Ha salido del módulo de quién? Z, o en este caso sería 3 menos i, ¿no ve? En cambio, el otro, este 5, ha salido ¿de dónde? Ha salido del módulo de quién? En este caso sería de menos 2 menos i. Eso de ahí ha salido, ¿no ve? Entonces, chicos, esto es facilito. Simplemente vean de dónde ha salido y es lo que tienen que factorizar. A ver, primer caso. Siempre, pues lo voy a anotar con rojo, siempre hay que garantizar que la función de z, cualquier función de z en el módulo, tiene que ser menor que 1. Siempre. ¿Ya? Y este, como es nuestro segundo caso, vamos a aplicar una pequeña propiedad. Sabemos que cuando teníamos una desigualdad en variable real, teníamos dos casos. A menor que x, intersección x menor que b. ¿Lo ve? Pero como queremos que la variable esté al revés, o sea, es que esté siempre del lado izquierdo, esto sería válido escribirlo de esta forma. X es de esta forma. ¿No? A ver, sería x a dividido entre x. No está bien, ¿no? En todos los casos simplemente habría que pasar a dividir. Ya, entonces, voy a aplicar esta propiedad. Por lo tanto, mi región o mi anillo, lo como quieran denominarlo, se puede describir de esta manera. Entonces va a ser raíz de 5 dividido entre qué, z más i. Ya, esto me dice que tiene que ser menor que 1. El otro caso, considerando la intersección, vamos a tener en este punto que z menos i, o perdón, más i, fracción, parte de abajo, raíz de 10, tiene que ser menor que 1. En ambos casos ya hemos garantizado lo que estábamos diciendo en el inicio, ¿no ve? Tiene que ser menor que 1 para poder aplicar la fórmula que nosotros ya sabemos, ¿no ve? Ya está. POSI. Ahora, lo que nos hace falta es hacer un cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Ya sabemos. U es igual a ¿qué? Z más I, ¿no ve? Entonces Z había sido igual a U más I.
¿Lo ven? Entonces, perdón, u menos i. U menos i. Sabemos que nuestra funcióncita f de z, esto lo vemos bien, ya. Mi funcióncita f de z había sido igual a qué, un quinto, paréntesis, 1 sobre qué, z más, z menos cuánto era, z menos 3, ¿no? Z menos 3 menos 1 sobre qué, z más 2. Entonces ahora decimos, ¿qué pasa si f de z para mí es un f de u? ¿A ver? Y esto va a ser un quinto, paréntesis, 1 dividido entre qué, z. Z para mí vale u menos i menos 3. ¿A ver? Listo, menos 1 dividido entre qué, z más 2, o en este caso sería u menos i más 2, ¿no ve? Listo, ya lo tengo ahí. Ahora, aquí es donde va a entrar el criterio de qué factorizo y qué no factorizo. En este punto, veamos, para el primer caso, ¿de dónde está surgiendo su origen? Está en menos 3. Entonces, estaríamos hablando, ¿cuál de los dos casos? ¿Estaríamos hablando del raíz de 10 o el otro? Está en menos 3, ¿no ve? Su origen obviamente va a ser este. Entonces, para este problema, hay que factorizar ¿qué? Hay que factorizar número, ¿ya? Por eso estoy utilizando colores. En el segundo caso, vamos viendo, su segundo caso es este, para menos 2, o perdón, para más 2. Y eso viene de esta parte, ¿me ve? De este 5. Entonces, para este caso hay que factorizar variable. ¿Listo? Ese es el criterio sencillito para saber qué factorizar y cuándo factorizar. Entonces, aquí, para f de u, digo, es igual a 1 sobre 5, paréntesis, como tengo que factorizar número, entonces voy a decir de esta forma. 1 sobre qué, a ver, lo podemos dejar de esta manera, lo puedo reescribir incluso, ¿no ve? Entonces, si factorizáramos, voy a decir de esta forma. A ver, me van a decir si es correcto si lo escribo de esta manera. 1 dividido entre qué, 3 más i, paréntesis, 1 dividido entre qué, aquí voy a colocar menos, sería 1, ya, 1, estaría factorizando el signo incluso, menos 1 dividido entre qué, 3 más i, ¿no? 3 más i. ¿Estamos de acuerdo? A ver, este menos va a entrar para el primero, para el segundo, se va a eliminar, positivo, está bien, ¿no? Menos. En el segundo, creo que hay un errorcillo. A ver, no, un ratito, un ratito. 3 3 3 está bien, 3 3 U más i. Aquí tengo que factorizar u más i, tengo que reemplazar u más u menos i, u más i, ¿no? Ya está bien. Entonces aquí, factorizando, al siguiente tendría directamente factorizando variable 1 sobre b, o u, perdón, 1 dividido entre qué, en este caso va a ser 1 menos i menos 2, todo esto dividido entre u, ¿no ven? Paréntesis, listo. Entonces f de u, ya para aplicar lo que viene a ser las series de Maclaurin, directamente vamos a tomar en cuenta eso y decimos lo siguiente. Digo, un quinto, ya, paréntesis, menos 1 sobre qué, 3 más i, sumatoria, desde que n es igual a 0 hasta infinito, en este punto va a ser simplemente, como es negativo, de forma directa ya lo puedes reemplazar, ¿no? Entonces voy a tener 1 dividido entre 3 más i, todo esto elevado a la n, ¿ya? Menos, en este caso, de la misma forma, 1 dividido entre u, sumatoria, desde que n es igual a 0 hasta infinito, ¿de qué? Considerando todo eso, vamos a decir, i menos 2 dividido entre u, todo esto elevado a la n, ¿no? Ya está hasta ahí. Entonces, f de u en serie, ya ordenando a su vez, que nos va a salir. Nos va a salir menos, este u va a entrar, ¿ya? Y a su vez la sumatoria yo lo voy a representar de esta manera. Voy a colocar de esta forma. Un quinto, sumatoria, desde que n es igual a 0 hasta infinito, de la primera parte va a ser negativo, ese signo va a salir. Entonces voy a tener 1 menos, o perdón, i menos 2, todo esto elevado a la n, parte de abajo. No, lo escribimos de esa manera mejor.
está bien el negativo, el primero siempre que vaya, ¿no? Entonces sería u elevado a la n, parte de abajo 3 más i, n más 1, ¿ya? Menos, en el segundo directamente va a ser un quinto, también negativo, ¿ya? Sumatoria desde que, en este caso estaríamos hablando de n igual a 0 hasta infinito de qué, en este caso sería i menos 2, todo esto elevado a la n, dividido entre qué, u elevado a la n más 1. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder identificar la parte analítica y poder identificar la parte principal, ¿eh? Listo, ya tenemos en el segundo dominio. Ya para concluir, el último dominio. En el último dominio, obviamente va a ser de esta forma, ¿no ve? Raíz de 10 para el tercer disco. Para el tercer disco, raíz de 10 menor que quién, z, en este caso, más i, menor que quién, menor que infinito. Lo voy a colocar con rojo, ¿ya? Lo voy a colocar con rojo porque en realidad va a representar lo siguiente. A ver, un ratito, esto simplemente tengo que hacer una... Hay que pegar, ¿no ve? Pegamos, ya. Primero, estamos viendo que esto tiene que ser línea discontinua. Esto también línea discontinua, ¿no? Esto, cacho. Ya, esto no me interesa, ¿no? Esto tampoco nada que ver. Ya, estamos diciendo que tiene que ser menor que infinito, por lo tanto estaríamos tomando en cuenta como que todo el plano, ¿ya? A eso hace referencia esa parte. Y en ambos casos, como hace rato les he explicado, en este punto estaríamos observando que los puntos singulares o las singularidades de la función, tanto 2 y 3, obviamente no pertenecen al dominio que estamos tratando. Entonces aquí lo único que se hace simplemente es volver a garantizar que esto sea menor que 0. Ahora, obviamente, perdón, menor que 1. Obviamente en este caso no tiene sentido, ¿ya? Pero se lo coloca ahí para que vean que en realidad estaríamos hablando de todo el plano complejo, menos esa parte, esa región, ¿no ve? Entonces lo único que tendría sentido va a ser raíz de 10, dividido entre qué, z más i. Todo esto menor que quién, menor que 1. Ya hemos garantizado lo que les decía. La función o el módulo de la función f de z tiene que ser menor que 1 para poder aplicar lo que viene a ser la 6 de Maclaurin. Entonces decimos f de z es igual a un quinto sumatoria desde, no, estamos jugando, ¿eh? Simplemente nos ponemos a colocar 1, z, menos 3, menos 1 sobre qué, z más 2. Listo. Esa es nuestra función. Ahora, para aplicar esto de manera directa, ¿qué hay que hacer? Primero hay que hacer nuestro cambio de variable, ¿no ve? Z menos z sub 0. Esto recordemos que z más i. De aquí sabemos que z va a ser igual a 1 u menos i, ¿no ve? Listo, entonces decimos f de u va a ser igual a ¿cuánto? Un quinto, paréntesis, lo de siempre, ¿no? 1 dividido entre qué, u menos, paréntesis, i menos 3 o i más 3, menos 1 dividido entre qué, z, que para nosotros vale 1, u, en este caso estaríamos diciendo directamente más 2 menos i, ¿no? Listo, con esto ya estamos garantizando que podemos aplicar nuestras fórmulas de Maclaurin, pero en este caso, observen que la función tiene que estar abajo, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que hay que factorizar número, variable, estamos mal, variable, para poder aplicar eso en nuestra serie de Maclaurin. Entonces aquí, f de u va a ser igual a ¿cuánto? Un quinto, ¿ya? Entonces, si factorizo variable en todos los casos, ¿qué voy a tener? Digo, 1 sobre u, lo haremos un poco más abajo, ¿ya? F de u va a ser igual a un quinto por 1 sobre u, paréntesis, 1 dividido entre qué? 1 menos i más 3, todo esto dividido entre u. Ya, listo, la primera parte. Menos, igual, aquí un corchete más le vamos a poner. Aquí sería directamente 1, como tengo que factorizar nuevamente variable, 1 dividido entre u. Parte de abajo, este negativo puede entrar, puede estar ahí nomás que esté, ¿no? 1 sobre u. Ya, línea de fracción. Vamos a factorizar, como decíamos, esa cantidad. Arriba va a ser 1, abajo me va a quedar simplemente 1 más 2 menos i, o lo puedo representar de esta manera, para que sea un poquito más conveniente, sería menos i menos 2,
Cualquiera de los dos caminos es válido, pero aquí lo estoy diciendo para no meternos con tanto problema del signo. Entonces vamos a decir f de u va a ser igual a ¿cuánto? Un quinto, ya, por u. 1 sobre u, directamente voy a aplicar la sumatoria. Sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito, aplicando la de Maclaurin. Entonces aquí voy a colocar directamente i más 3, todo esto elevado a la n, menos 1 sobre u, o 1 sobre 5 veces u, sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito, de la misma forma. I menos 2 dividido entre u, todo esto elevado a la n. Ahora sí, ya para generalizar la serie, para ya factorizar, etcétera, porque ahorita sí se puede factorizar, ¿no? Veamos que en este caso, lo que sí se va a poder factorizar va a ser u de los denominadores, obviamente introduciendo también este u, también podemos factorizar un quinto, y eso sería todo. Entonces al final, f de u va a ser igual a un quinto, ¿ya? Entonces voy a colocar el símbolo de sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito, paréntesis. En el primer caso directamente sería, a ver, podemos factorizar un número, ¿no ve? 1 sobre qué, u elevado a la n más 1, en todos los casos. Ahora sí, un corchete. Primeramente voy a tener i más 3 elevado a la n menos i menos 2 elevado a la n. Y con eso ya estaría resuelto. Pregunta, aquí, ¿será que es válido dejarlo ahí nomás? ¿Será que se puede hacer algo más tal vez? A ver, ¿cuál sería el punto? Aquí la cosa sería tal vez desarrollar o simplificar estas dos cantidades. Tal vez se podría simplificar, ¿no ve? Eso en algunos casos suele factorizarse, ¿ya? O suele simplificarse aplicando el teorema de Moivre y demás, ¿no ve? Expresándolo en forma polar y demás, ¿no ve? O en exponencial en este caso. Cualquiera de los caminos. Obviamente, al igual que en los demás casos, aquí hay que volver al cambio de variable. Y obviamente la región de convergencia o el dominio de convergencia va a seguir siendo lo mismo, ¿ya? Y aquí tienen el problema con los tres anillos, pues, los tres discos que querían, ¿no ve? Esta hojita está por demás. Voy a mover esto. Preguntas, observaciones, algo, chicos. Los tres dominios hemos hecho, ¿no ve? Preguntas, preguntas, los escucho. ¿Se ha entendido? ¿O no se ha entendido? Ya, haremos ahora la integral que me dijo el compañero. Y creo que con eso acabamos. Ya, dice, problema número, creo que es, no sé, ya he perdido la cuenta, creo que es, no sé. La integral, calcular la integral, me dice, integral en C, ya me dice lo siguiente, parte real de un número, que en este caso va a ser 2iz, más imaginario, 3 veces iz conjugado, diferencial de z. La región C, me dice que es igual a ¿qué? Elipse, segmento de elipse, la elipse está dado por esta ecuación, x 9 más y cuadrado dividido entre 4, me dice que esto es igual a 1, recorrido positivamente de A, 0,2 a B, menos 3,0, ¿ya? Positivamente. Empezaremos con la solución. Solución. Primero, recordemos que para este tipo de integral, ¿qué hay que hacer? Hay que descomponer todo esto, ¿no ve? O sea, hay que expresarlo todo en función de x y y. Entonces, tenemos que recordar que sí o sí, z es igual a x más y veces y. También sabemos que el conjugado de z es igual a ¿qué? X menos y veces y, ¿no ve? Entonces, la integral no lo podemos obtener de manera directa. Necesitamos hacer operaciones previas. Decimos 2 veces y por z. Entonces, esto va a ser 2i por x menos 2 directamente 2 veces y. ¿Lo ven? Luego necesitamos 3 veces y z. 3 veces y z conjugado va a ser igual a ¿qué? 3 veces y veces x, ¿ya? Más 3 veces y, o 3 veces y, ¿no ve? De manera directa. Listo, entonces de aquí necesitamos 1, la parte real,
de 2 veces y por z, esto va a ser directamente la parte real, menos 2y, ¿no? Menos 2y. Listo. Luego, en cuanto a la parte imaginaria de esa parte, 3 veces y, z conjugado, simplemente va a ser, ¿cuánto? La parte imaginaria simplemente me va a dar, ¿cuánto? 3 veces y, ¿no? 3 veces x, perdón. 3 veces x. Listo, ya tengo eso, entonces mi integral va a tener esta forma, integral en la curva, real de 2 veces y z sería menos 2 veces y, ya, luego voy a tener menos 3 veces x, ahora sí, la parte de diferencial de z, sabemos que de aquí podemos sacar una diferencial a los dos miembros de esa igualdad, entonces vamos a tener diferencial de z, va a ser igual a diferencial de x más y veces diferencial de y. Entonces aquí voy a colocar directamente diferencial de x más y veces diferencial de y. Listo, ya tengo eso. Entonces a continuación, ¿qué me queda? Hacer el cambio de variable. El cambio de variable para esta parte, recordemos que es simplemente x es igual a 9, estamos mal, 3 veces coseno de tita, y es igual a 3 veces, sería en este caso 2 veces, perdón, el seno de tita. En el primero, diferencial de tita, o perdón, diferencial de x va a ser 3 veces negativo, menos 3, el seno de tita, diferencial de tita. En el segundo caso va a ser diferencial de y, 2 veces coseno de tita, 9, 10, 11, diferencial de 10. tita. ¿Vale? Listo, entonces con eso ya vamos a tener lo siguiente, hacer el cambio de variable y sus respectivas equivalencias de todo esto, me va a dar una integral que va a estar en una curva C, 3x, entonces va a ser 9 veces coseno de qué, coseno de tita, ¿no? Coseno de tita menos 4 veces el seno de tita. Listo, eso sería en cuanto a la primera parte. En cuanto a la segunda, la diferencial de x, sabemos que va a ser en este caso 3 seno, ¿no ve? Ya, entonces va a ser 3 veces el seno de tita, ya. Luego la otra parte va a ser simplemente 2 veces coseno, ¿no? Como sabemos que hay un imaginario, entonces aquí 2 veces coseno de tita y podemos factorizar el diferencial de tita. Listo. Me falta un signo, ¿no? Aquí un negativo. Ya. Ahora, hasta aquí ya lo hemos llevado todo a forma, en este caso, eh, nuestra variable de integración simplemente es tita. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado va a ser definir o en este caso, los límites de integración. Un bosquejo nos va a permitir decidir de dónde tenemos que tomar en cuenta los valores. Entonces, nuestra elipse más o menos va a tener esta forma. Aquí es 3, digamos que aquí es 2, aquí es 2, negativo, 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 aquí digamos que es 3. Nuestra elipse más o menos tiene esta forma, ¿no? Sí, más o menos es, ¿no? ¿Ya? Van a disculpar. Así es más o menos la elipse, ¿no? Entonces, nuestro problema, ¿qué nos dice? Nos dice, une positivamente el punto A, que en este caso es 0,2, ¿ya? Este puntito de aquí, 0,2, aquí sería, ¿no? 0,2, esto no hay que ver, cachito, un poco más, no más, ya, ahora sí. Este sería el primer punto, el punto A, hacia el punto B, en este caso sería 3,0. Si ustedes observan, nos dice, el texto nos dice recorrido positivamente de A 0,2 a B, que sería 3 menos 0, o menos 3, 0, ¿no ve? Entonces, en este caso estaríamos diciendo que es recorrido positivamente, estaríamos hablando de esa parte. Ahora, si nosotros tomáramos en cuenta como el eje principal de donde se miden los ángulos esta línea, entonces, ¿qué vamos a tener? En este punto sabemos que vale 0, en este punto sabemos que vale de pi medios, y en este punto sabemos que vale pi. Como estamos yendo de este punto a este punto, entonces los límites de integración ya estarían dados. Va a ser pi medios hasta pi, ¿no ve? Listo, ya tenemos los límites de integración y esto simplemente me está diciendo que tenemos que integrar esto. Haremos desarrollo de productos, ¿ya? Sacando constantes. A ver, vamos a sacar este con este y con este. ¿Ya? Entonces empezaremos a calcular la integral. Integral, ya, línea de fracción, o perdón, el símbolo integral de pi medios a pi, colocamos. En este caso va a ser menos 27
ya, seno de tita por el coseno de tita, ya. Luego el otro valor, voy a colocar más 18, más 18 veces i coseno al cuadrado de tita. Ya eso sería en cuanto a esa parte. Ahora voy a tener esto por esto y por esto. En este caso, en el primero sería menos por menos más. Estaríamos hablando 12 veces el seno al cuadrado de tita. Luego voy a decir menos 8 veces i. Simplemente va a ser el seno de tita por el coseno de tita. Listo, ya tenemos ahí toda la parte de la integral diferencial de tita. Ahora, aquí hay dos cositas que necesitamos. Primero, lo que podemos hacer es dejarlo todo en función de cosenos dobles, ¿ya? Senos y cosenos dobles, pero para eso necesitamos trigonometría. En el primer caso, recordemos que el seno de x por el coseno de x, y aquí me falta un 2, esto recordemos que era el seno de 2 veces x. Luego aquí necesito dos cositas más. En el primer caso decíamos lo de los cosenos, ¿no? Coseno cuadrado de x, recordemos que era 1 más el coseno de 2 veces x dividido entre 2 y, ya, el otro valor era el seno. El seno de 2 veces x o el seno al cuadrado de x era 1 más, menos, perdón, en esta partita, un cachito, esto lo voy a cerrar, ya. 1 menos, en este caso el coseno de 2 veces x dividido entre 2, ¿ven? En el primer caso, ya, ¿dónde tenemos que aplicar eso? En el primero podemos aplicar aquí, pero me hace falta un 2 y dividir un 2, ¿no ven? Ya, en el segundo, aquí puedo aplicar, ¿no ven? En este caso, este 8 tendría que enfrentarlo como ¿qué? Como 4 por 2. Ahí sí se puede. Listo, entonces describiendo la integral va a ser desde pi medios hasta pi, ¿ya? En el primero voy a tener menos 27 medios, ¿de quién? El seno de 2 veces tita, ¿no ven? Más, en el segundo voy a tener 9 veces i, ¿ya? 9 veces i multiplicado por quién, en este caso va a ser más 9 veces i, a ver, un ratito, sí, está bien. 9 veces i, estaríamos siendo 9 veces i coseno del ángulo doble, ¿no? Coseno de 2 veces tita. Listo. En el segundo, más, aquí es más sencillo, ¿no? 6 más 6 veces seno de 2, seno de tita, en este caso me va a dar simplemente esto negativo, ¿no? Menos seno o coseno de 2 veces tita. Menos, ya para concluir, 4 veces i, ¿por quién? Por el seno de 2 veces tita. Listo, aquí diferencial de tita. Ya está reducido a su máxima expresión, ¿ven? Ahora, de aquí, ¿qué más podemos hacer? Algo más, siempre hay algo más que podemos hacer. A ver, podemos factorizar cosas antes de empezar a integrar a lo loco, porque al momento de querer evaluar, ahí se nos va a complicar la cosa. Consideremos que hay muchas constantes, entonces podemos observar que estas dos partes de aquí tienen términos semejantes, al igual que estas dos partes de aquí tienen términos semejantes. En cambio, estos dos simplemente son constantes. Entonces, nuestra integral puede adquirir esta forma. Integral, lo voy a dividir en tres partes a su vez, ¿ya? Entonces vamos a factorizar primero el signo, voy a decir 27 medios menos 4 veces i, o perdón, 4 veces i positivo. Aquí voy a colocar el seno, o la integral en este caso, de pi medios hasta pi, ¿de qué? Del seno de 2 veces tita, diferencial de tita. A ver, ya, el otro, en cuanto a la constante común, aquí voy a colocar más, podemos factorizar un 3. 3 paréntesis, 3 veces i, menos 2, ya, integral de pi medios hasta pi, ¿de quién? Del coseno de 2 veces tita, diferencial de tita. Al final, ya para concluir, lo que me quedaría simplemente es la constante, ¿no? La integral de pi medios hasta pi, en este caso voy a colocar simplemente 9i más 6. O si queremos factorizar, también sería válido escribirlo de esta forma, ¿no ve? 2 más 3 veces i. Cualquiera de los dos, ¿no? Es irrelevante porque al fin y al cabo es una constante. Listo. La integral. Ahora sí, integral necesitamos acordar. La derivada del seno es, perdón, la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, la integral del menos seno va a ser coseno, ¿no? Siguiendo ese criterio, entonces aquí lo único que me va a quedar va a ser i va a ser igual a
27 medios más 4 veces i, paréntesis, coseno, coseno de 2 veces tita, dividido entre 2, evaluado entre qué puntos, pi medios y pi, más, a ver, ¿está bien? La pregunta, ¿está bien? Derivado del coseno es menos seno, está bien, ¿no? Más, aquí va a ser 3 veces i menos 2, ya aquí la integral del seno, o perdón, la integral del coseno es seno nomás, ¿no? Seno de 2 veces tita, dividido entre 2, línea de, o en este caso los límites de integración, de pi medios hasta pi, ¿no ve? Finalmente, 3, ya aquí lo voy a anotar tal cual, 2 más 3 i, en este caso va a ser simplemente tita, evaluando qué límites, pi medios y pi. Listo. Con esto, lo único que quedaría simplemente es evaluar. El coseno de 2pi, a ver, necesitamos el coseno de 2pi, ya directo, ¿no? Lo evaluaremos nomás. Lo que podemos hacer directamente sería i va a ser igual a ¿qué? Puedo factorizar tal vez un cuarto, ¿ya? En este caso tendría 27 más 16i, ¿no? Eso estaríamos viendo en este caso. A ver, tiene que salir lo mismo. 27, un cuarto, esto está pasando a multiplicar. Un medio, esto sería 8 en realidad, ¿no? Estamos factorizando, sería 8. Ahora sí, ya. Ahora sí, coseno de 2 veces pi, menos el coseno de ¿cuánto? El coseno de pi, ¿ya? Más 3, 3 medios, le voy a colocar 3 medios de ¿qué? 3 veces i menos 2, por el seno de ¿qué? El seno de 2 veces pi, menos el seno de pi. Listo. Más, ya para concluir, más aquí 3 paréntesis, 2 más 3 veces i. En este caso estarían siendo simplemente una diferencia, pi menos pi medios, ¿no ve? Ahora sí, empezaremos a encontrar valores notorios. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 0, no, esto me da 1. Esto me da menos 1. Esto me da 0, esto me da 0. Por lo tanto, todo esto me da 0. No me interesa. Lo único que quiero es esta parte. La primera parte sería integral igual a un cuarto, ya, 2, ¿no? Lo del paréntesis me va a salir 2. Por lo tanto, va a ser un medio de 27 más 8 veces i. Listo, ya tengo esa parte. En cuanto de la segunda, pi medios, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces aquí va a ser más 3 veces 2 más 3 veces i. ¿Por quién? Por pi medios. Y con eso ya estaría resuelto la integral. Porque no se puede reducir, ¿no? No hay términos semejantes. Tal vez en parte real, parte imaginaria, pero esa sería la integral. ¿Ya? Entonces, recomendación de esta parte, las integrales no van a ser complicadas, pero en torno a lo que viene a ser el desarrollo de las integrales como tal al momento de querer aplicar trigonometría, ahí sí yo lo que les recomiendo es trabajar en orden, ¿ya? Y obviamente aplicar identidades trigonométricas, es lo mucho. Ahora, en caso de que entrara una circunferencia, es sumamente sencillo, porque solamente tienen que tomar en cuenta, lo que yo sugiero es directamente reemplazar por el número polar de Euler. Y con eso al tiro sale, ¿ya? No es necesario hacer lo típico de los polares, ¿no? Preguntas, chicos, los escucho. Es así el último problema que me han pasado, ¿no?